Capítulo extra. La muerte de un mártir. Historia corta que ocurrió en algún momento entre el arco 3 y el arco 5, luego de la batalla contra la ballena blanca y de derrotar al culto de la bruja en Arlam. Era un lugar oscuro, lleno de una atmósfera sombría. El aire era frío y estancado. Las paredes resplandecían de un azul tenue y soplaba un viento extraño que se sentía tanto húmedo como seco. Seguramente era una atmósfera moldeada a imagen de quien vivía allí. En el área iluminada por la sutil luz azul pálida, un sonido resonaba sin cesar. Un sonido como algo que se arrastra a lo largo del suelo, un sonido como las uñas rechinando en una pared sólida, un sonido que era disonante y perturbador de escuchar. Y, ahogado por ese sonido, a veces también se podía oír agua. Diálogo. Q-A-A-A. Escuchando atentamente, el ruido del agua se podía identificar como el sonido de gotas golpeando el suelo y, al mismo tiempo, el sonido de alguien aspirando por la nariz, la voz de alguien sollozando y arrastrándose por el suelo apenas era audible. Diálogo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te ha pasado esto a ti dos? La voz sollozante era aguda y dolorosa de oír, sonando como las alas de innumerables insectos. Junto con la creciente emoción, poco a poco la voz añadió color y pena al frío espacio. Los interminables lamentos y sollozos parecían conducir al infierno, y entonces. Diálogo. Oye, ¿te importaría dejar de hacer eso, por favor? Sinceramente, sería muy molesto si sigues llorando así, ¿sabes? Esa voz, desde una dirección completamente diferente, e incluso de un género diferente, vino desde arriba. La nueva voz no hizo ningún intento de ocultar su desdén y desprecio. Más que una voz destinada a un compañero llorón y afligido, parecía una burla lanzada sin piedad. Diálogo. No es que no entienda que está sufriendo, ¿sabes? No tuve ningún recuerdo agradable de él, pero tampoco me alegra que haya muerto. Alguien así debería tener al menos una persona que esté triste por su muerte, creo. Mira, soy tan generoso como cualquiera. Incluso un tipo que tenía una idea equivocada sobre las manos merece el derecho a ser reconocido al menos. Tengo suficiente sentido común como para estar de acuerdo con eso. Diálogo. Pero, ya sabes. Para algo que es solo. ¿Podemos llamarlo una obligación? Bueno, seguir llorando de esa manera delante de mí, un compañero al que una vez enseñaste. Acabará arruinando también mi humor. ¿Entiendes? Normalmente, ese es el tipo de cosas que deberías tener en cuenta. Es la mínima consideración por los sentimientos de los que te rodean, así es como deberían ser las cosas. Seguir llorando delante de todo el mundo puede ser bueno para el que llora, pero es una verdadera molestia para todos los demás. Incluso para el que murió, es como si estuvieras manchando su honor después de morir, ¿no es así? Aunque en realidad no es que me importe. Diálogo. Empujando tus sentimientos hacia mí, mira, eso es lo que es, ¿verdad? Algunas personas empiezan a llorar o se enojan, y de repente sientes que te golpea el sentimiento de pena. Me gustaría tener esa experiencia alguna vez. Contigo llorando así, ¿no es como si le hubieras robado a todos los demás su derecho a sentirse tristes? En serio, si yo estuviera en posición de sentirme triste por su muerte, ¿pensaste en eso? No lo hiciste, ¿verdad? Ese tipo de cosas es una intrusión en mi derecho personal a sentirme como quiero, ¿no estás de acuerdo? A regañadientes al principio, y luego indiscriminadamente, con una vivacidad que aumentaba gradualmente, esa voz articuló una larga serie de palabras deprimentes para su sollozante compañera. Las palabras al final eran de rabia, una inevitable explosión de sentimientos sombríos. Pero, a pesar de todo. Diálogo. De hecho, si esto no fuera una conversación a través de espejos, ya estarías hecha pedazos. Creo que deberías estar agradecida conmigo de que no haya resultado así. Diálogo. No es que necesite las gracias. Estoy bastante satisfecho con la modesta felicidad que tengo día a día. Incluso me aferro a las cosas que no me alegraron recibir, así que no tengo intención de causar problemas innecesarios. Solo vivo la vida sencilla, pasando el tiempo con mis amadas esposas. La voz continuó a su antojo y finalmente cortó la conversación. Excepto que, justo antes de que la conversación terminara. Diálogo número 122. Hace un momento parecías asustada, ¿verdad? Dijo la voz, mostrando que había cambiado completamente su atención de la actual conversación. Justo después de eso, mientras escuchaba un sonido de destrucción increíble, la señal del espejo se cortó. Lo que pasó al otro lado del espejo era desconocido. No había necesidad de saberlo. Diálogo. A nadie le importa que hayas muerto. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así?
Hiciste tanto por mí, trabajaste hasta dejarte los huesos, derramaste tanta sangre, solo por mí. Arañando el suelo, la silueta dejó de llorar y se levantó. Ambos brazos colgaban sin fuerzas, las uñas estaban despegadas y la sangre goteaba de las lamentables heridas. Pero la silueta no se preocupó. En su lugar, simplemente presionó un dedo manchado de sangre en su mejilla, y las vendas envueltas alrededor de la mejilla se mancharon vívidamente de sangre. Diálogo. Todo el mundo, todos se olvidan de ti. Todos te están poniendo en el pasado. Es imperdonable. Es absolutamente imperdonable. Con brillantes y anormalmente abiertos ojos de color amatista manchados de sangre, la silueta miraba fijamente al frente. Allí había una cosa extrañamente colorida en este lúgubre lugar, era un altar, o algo así. Considerando la postura de la silueta, la existencia del altar no era ciertamente una sorpresa. Originalmente, la postura de la silueta era la de adorar a cierta entidad. Sin embargo, lo que debería haber estado en el altar no estaba relacionado con esa postura y, al mismo tiempo, no era menos horrible. Las cajas que decoraban el extraño altar daban una impresión diferente. Diálogo. Tus uñas. Tu cabello. Tus huesos, carne y sangre, espíritu y todo lo demás. Tras caminar hacia el altar, la silueta abrió las tapas de las cajas. En ese momento, un evidente hedor se mezcló con el extraño aire que llenaba el espacio. Un olor horrible, del que alguien con nervios normales giraría la cabeza e inmediatamente huiría, pero la silueta lo inhaló con una expresión desoladora. Las cajas fueron volcadas con afán. La silueta lamía todo lo que caía de ellas y lo tomaba todo en sí misma. Aguantando más allá de la resistencia, rompiendo el tabú al que se había resistido solo con la fuerza de voluntad, mezclando el contenido de las cajas consigo misma. Diálogo. Gracias, lo siento. Con esto, tú y yo podemos ser uno. En trance y sin los arrebatos de antes, la silueta susurró solo eso. Las cajas fueron arrojadas lejos. Derribadas en el suelo, de repente estallaron en llamas. Las llamas también alcanzaron el altar, y el paisaje de la cueva, que antes no se podía ver con la luz tenue, se reveló vívidamente. Incontables huesos estaban colocados en el altar. Había cadáveres completamente secos, y también algunos envueltos en vestimentas. Había más de los que cualquier persona cuerda querría contar. Las cosas que una cierta entidad había habitado y luego descartado estaban aquí reunidas. Todas ellas se consumieron en las llamas y desaparecieron de repente, junto con el terrible olor. En el espacio iluminado por las llamas, la silueta, una psicópata envuelta en vendas. Rápidamente comenzó a caminar. Volvió al altar, a los humeantes restos de su ser querido, sin ningún signo de preocupación. Después de todo, no había necesidad. Tales cosas eran innecesarias. La silueta iba a volver a encontrar a esa persona. Algún día, de la misma forma como la silueta fue sacada del infierno, ella haría lo mismo. Diálogo. Por favor, espérame. Nunca diré que te he perdido. Después de todo. Diálogo. Porque eres mi querido, muy querido. Betelgeuse Romanée Conti.